Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, especialmente a los fans de las series turcas y las parejas de la pantalla. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, Hande Ertuğ Rafaeli, bueno, un supuesto estallido de Kerem. Su copyright que el título es un poco dramático, pero quiero a captar su atención superíndice 3n porque la historia es bastante jugosa. Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo y no se perderán ninguno de mis superíndice 3 vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas y mucho mu, será su que denle al voto superíndice 3n de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos al luo. Bueno, du copyright me comenzar diciendo que la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Ertuğ Rafael ha sido un tema de fascinación superíndice 3n para muchos desde que protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air. La química en pantalla era innegable y como suele suceder, los fans esperaban y deseaban que esa química se trasladara a la vida real. Y para deleite de muchos, así fue. Kerem y Hande confirmaron su relación superíndice 3n, convirtió copyright dándose en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su romance se sentúa como un cuento de hadas moderno con fotos idílicas en redes sociales, viajes juntos y declaraciones de amor públicas. Era difícil no dejarse llevar por la magia que proyectaban. Pero como saben, las historias de amor a veces no tienen un final feliz. Después copyright de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3n. La noticia obviamente decepcionó superíndice 3 a muchos fans que habían invertido emocionalmente en su relación superíndice 3n. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, especulación superíndice 3n sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos culparon a la presión superíndice 3n mediática, otros a la incompatibilidad de sus agendas y otros, muy osados, a la aparición superíndice 3n de terceras personas. Lo cierto es que las razones reales de la separación superíndice 3n se mantuvieron en secreto, alimentando a el entero copyright del público. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente comenzaron a circular rumores y noticias sobre un supuesto estallido de Kerem Bürsin. Según estas fuentes, Kerem habrá expresado su frustración superíndice 3n y su opinión superíndice 3n sobre Hande, o mejor dicho, sobre el impacto que ella tuvo en su vida. La frase Hande es mi razón superíndice 3n comenzó superíndice 3 a circular, insinuando que Hande podría haber sido la razón superíndice 3n de algún problema o dificultad que Kerem había enfrentado. Este rumor ha sido particularmente persistente en las redes sociales, con usuarios analizando cada gesto, publicación superíndice 3n y entrevista de Kerem en busca de pistas que confirmen o desmientan la noticia. Algunos fans incluso han recurrido a la interpretación superíndice 3n de los labios de vídeos antiguos para tratar de descifrar posibles comentarios ocultos. La intensidad del entero copyright es palpable y demuestra el impacto que esta pareja ha tenido en la cultura popular. Ahora bien, antes de que saquemos conclusiones precipitadas y empecemos a echarle un más menos al fuego, es importante que analicemos la situación superíndice 3n con objetividad. Primero debemos recordar que la información superíndice 3n que estamos recibiendo proviene de fuentes que no siempre son confiables. A menudo los medios de comunicación superíndice 3n, especialmente los de chismes y espectáculos, tienden a exagerar las noticias, a sacar las cosas de contexto e incluso a inventar historias para generar clics y visitas. El negocio del entretenimiento se nutre de la controversia, y las relaciones sentimentales de las celebridades son un filo superíndice 3n para generar titulares. Así que lo primero que debemos hacer es tomar todo lo que leemos con pinzas. Debemos ser conscientes de que la verdad puede estar distorsionada o incluso completamente fabricada. Segundo, incluso si Kerem Bürsin realmente hizo algún comentario sobre Hande, debemos considerar el contexto en el que lo hizo. ¿Estaba siendo entrevistado? ¿Estaba hablando en privado con un amigo? ¿Estaba bromeando? El tono y el contexto de un comentario pueden cambiar completamente su significado. Es muy fácil malinterpretar las palabras de alguien si no tenemos toda la información superíndice 3n.
Imaginen la cantidad de veces que una frase dicha en tono de broma se ha sacado de contexto y se ha utilizado para difamar o generar copyright mica. Es crucial tener todos los detalles antes de formarse una opinión superíndice 3n. Tercero, y esto es crucial, debemos respetar la privacidad de Kerem y Hande. Son seres humanos como nosotros y tienen derecho a tener sus propios sentimientos y opiniones sobre su relación superíndice 3n pasada. No tenemos derecho a juzgarlos ni a exigirles explicaciones. Lo que sucedió superíndice 3 entre ellos es asunto suyo y debemos respetar su decisión superíndice 3n de mantenerlo en privado. Exigir detalles sobre su vida personal es una invasión superíndice 3n y una falta de respeto a su intimidad. Ellos tienen el derecho de procesar su relación superíndice 3n en privado y sin la presión superíndice 3n constante de la opinión superíndice 3n pública. Dicho esto, es comprensible que los fans sientan curiosidad por saber qué copyright sucedió superíndice 3 entre Kerem y Hande. Su relación superíndice 3n fue muy pública y muchos se sintieron conectados con ellos. La química que mostraron en pantalla y fuera de ella generó superíndice 3 una fuerte conexión superíndice 3n con sus seguidores, quienes se sentían partícipes de su historia de amor. Pero debemos recordar que las relaciones son complejas y que a veces las cosas simplemente no funcionan. No siempre hay un culpable y no siempre hay una explicación superíndice 3 en el superíndice 3 jica. A veces las personas simplemente se separan porque sus caminos divergen. Las razones pueden ser múltiples y variadas: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de caracteres, cambios en las prioridades o simplemente el fin del amor. Ahora, volviendo al supuesto estallido de Kerem Bürsin y la frase "Hande es mi razón superíndice 3n", hay varias interpretaciones posibles. Podría ser que Kerem estuviera expresando su frustración superíndice 3n por la forma en que terminó superíndice 3 su relación superíndice 3n con Hande. Quizá se siente que la separación superíndice 3n no fue justa o que hubo asuntos pendientes por resolver. Podría ser que estuviera sintiendo nostalgia por los buenos tiempos que compartieron juntos. Es común recordar los momentos felices y sentir aún más menos oranza por el pasado. Podría ser que estuviera lidiando con el dolor de la separación superíndice 3n. El proceso de duelo tras una ruptura puede ser largo y complicado, y cada persona lo vive de manera diferente. O podría ser simplemente que los medios de comunicación superíndice 3n estuvieran inventando una historia para generar controversia. Esta es lamentablemente la explicación superíndice 3n es probable y la que debemos tener en cuenta. Es importante ser más menos alar que hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni Hande Eru Parrafoel han hecho ninguna declaración superíndice 3n oficial sobre este asunto. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado alimentar los rumores. Esto sugiere que probablemente no hay mucho de verdad en las noticias que están circulando. Si realmente hubiera algo importante que decir, probablemente lo habrían hecho público a través copyright ese de sus representantes o en sus redes sociales. Su silencio puede ser interpretado como una estrategia para evitar alimentar la copyright mica y proteger su privacidad. Además, es importante considerar que ambos actores están enfocados en sus carreras profesionales. Hande Eru Parrafoel ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha sido vista en eventos importantes del mundo de la moda. Kerem Bürsin también copyright ha estado ocupado con sus proyectos actorales y con su trabajo como productor. Es probable que ambos copyright priorizando sus objetivos profesionales y que no tengan tiempo ni interu copyright en involucrarse en dramas mediáticos. En conclusión, superíndice 3n, aunque es comprensible que los fans se sientan curiosos por saber qué copyright sucedió superíndice 3 entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, debemos tener cuidado con la información superíndice 3n que consumimos y evitar sacar conclusiones precipitadas. Los rumores y las noticias sensacionalistas a menudo no reflejan la realidad y pueden ser perjudiciales para las personas involucradas. Es importante respetar la privacidad de Kerem y Hande y recordar que son seres humanos como nosotros. Debemos ser críticos con la información superíndice 3n que recibimos y evitar caer en la trampa del clickbait y la desinformación superíndice 3n. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que mi objetivo es brindarles información superíndice 3n objetiva y entretenida, pero siempre con respeto y consideración superíndice 3n hacia las personas involucradas. No quiero contribuir a la difusión superíndice 3n de rumores infundados ni a la generación superíndice 3n de copyright micas innecesarias.
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó Superíndice 3, por favor, do copyright, denme un like y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan sobre el supuesto estallido de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? Do copyright, denme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. También copyright N me gustaría saber qué copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Y eso es todo por hoy. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Hasta la Superíndice 3 Sima. Cuídense. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet. Investiguen y sean críticos. Adiós Superíndice 3S.